Para comenzar, vamos a empezar a explicar el tema 1, el cual lleva por nombre Ideas principales sobre el principio de jerarquía normativa. Para explicar este tema nos vamos a apoyar en nuestra doctrina en el material didáctico llamado El principio de jerarquía normativa, hecha por Alfonso Ruiz Miguel. Para comenzar y adentrarnos en esta exposición, les voy a explicar qué es el principio. Un principio es un cuerpo normativo principal. Los principios tienen que dar la posibilidad de que existan otros, es decir, que dentro de él emanen más cuerpos normativos. Esto implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que se establece dentro de una norma de rango superior. Para esto les voy a explicar la jerarquía normativa dentro de El Salvador. Para esto nos vamos a apoyar en nuestro material que lleva por nombre Breve descripción del sistema jurídico institucional. Para comenzar, en el punto 1 tenemos la Constitución de la República de El Salvador. En esta se encuentran todo sobre el ordenamiento jurídico interno y prevalece sobre toda norma. La Constitución prevalece sobre toda norma. En caso de conflicto, dicho concepto se ve reflejado en el artículo 246 de la Constitución, el cual dice: los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. Es decir, que la Constitución prevalece ante todo. En segundo lugar, tenemos los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados u organismos, constituyendo estas leyes de la República desde su entrada en vigencia conforme a las disposiciones del mismo tratado y de la Constitución, el cual está dicho en el artículo 144 de la Constitución, el cual dice: los tratados internacionales celebrados en El Salvador con otros estados u organismos constituyen leyes de la República y entrarán en vigencia conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. En tercer lugar se encuentran las leyes secundarias. En este caso de conflicto, la ley secundaria y un tratado internacional, prevalece el tratado según el artículo 144 antes leído. En cuarto lugar tenemos los reglamentos y los decretos ejecutivos, así también las ordenanzas municipales. También tenemos el sistema jurídico institucional de El Salvador, el cual está organizado de la siguiente forma. Lo vamos a ver reflejado en el artículo 86 de nuestra Constitución, el cual dice: el poder público emana del pueblo. Los órganos del gobierno lo ejercen independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establece esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del gobierno son innegables, por esto colaboran entre sí entre el ejercicio de las funciones públicas. De esta manera también tenemos el siguiente punto, que es el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo, según el artículo 150 de la Constitución, está compuesto por el presidente, vicepresidente de la República, ministros y viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes. En el siguiente punto tenemos el órgano legislativo. El órgano legislativo, según el artículo 121 de la Constitución, está conformado por la Asamblea Legislativa, que es un cuerpo colegiado integrado por diputados que tienen a su cargo la función principal de legislar. El siguiente punto es el órgano judicial. El órgano judicial, según el artículo 172 y siguientes de nuestra Constitución, está compuesto por la Corte Suprema de Justicia,
cámaras y demás tribunales, y se encuentra estructurado de la siguiente manera según la Ley Orgánica Judicial. La Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional con 5 magistrados, Sala de lo Civil con 3, Sala de lo Contencioso y Administrativo por 4, Sala de lo Penal con 3, Cámaras de Segunda Instancia compuesta por 2 magistrados cada una, Tribunales de Sentencia conformada por jueces de primera instancia, jueces de paz, juzgados de paz conformados por jueces de paz. El siguiente punto es: para la mejor administración de los asuntos del Estado se ha descentralizado el gobierno en municipios, es decir, en alcaldes, síndicos municipales y demás regidores que conforman el Consejo Municipal. Estas instituciones autónomas con funciones específicas como la administración de puertos, el seguro social, la generación de energía eléctrica, etc. En el siguiente punto existen también otros órganos independientes que conforman esta jerarquía normativa, los cuales son, dentro de los cuales cabe mencionar el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Cuentas de la República, el Ministerio Público, ejercido por el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Y además también funcionarios que se determinen en el artículo 191 de nuestra Constitución. En el último punto se encuentran las empresas estatales y las de economía mixta, es decir, estados o municipios particulares, que también se encuentran sujetas al control del Estado. Dentro de nuestro material que tomamos como doctrina, exactamente en la página 143, nos habla, dentro de nuestro material de doctrina, tenemos un comentario que hizo Kelsen sobre la jerarquía normativa. Este comentario está en el párrafo 2 de la página 144 de nuestro guión, el cual dice: la jerarquía normativa aparece como una relación establecida por el contenido de las normas, es decir, por lo que las normas dicen y no por su fuerza o valor, independientemente de lo que digan en otras, simplemente porque el contenido de la primera es conferir competencia a un órgano para producir la segunda. Literalmente, tomada esta tesis, defiende que la norma que se refiere a su creación tengan ambas el rango formal que tengan. También él nos dice, en nuestra material de doctrina, exactamente en la página 145, párrafo 1, dice: estrechamente relacionada con el anterior criterio material de la jerarquía normativa, se encuentra otra idea muy significativa de la teoría pura del derecho, la cual dice: la idea que la relación entre las normas inferiores respecto de las normas superiores no solo es siempre de conformidad, sino que además constituye un proceso de creación o especificación. De este modo, las normas superiores son más generales que las inferiores. Para finalizar el tema 1, la idea principal sobre el principio de jerarquía normativa es que del principio tienen que emanar más cuerpos normativos. Por lo menos en El Salvador nuestro principio es la Constitución, y como podemos ver de nuestra Constitución se emanan, díganse, códigos, reglamentos, leyes y etc. La idea principal de un principio es que de él emanen más normas. Voy a empezar explicándoles el tema 2, el cual lleva por nombre diferencia entre los principios y las reglas en la norma jurídica. Para este tema tomé como doctrina el documento que lleva por nombre Principios y Reglas como nuevas fuentes de justicia, hecho por Jaime Vintimilla Saldaña. Para empezar con esta exposición voy a empezar explicándoles qué es una regla. Las reglas son normas que siempre pueden cumplirse o no. Además, voy a explicarles qué es un principio. Un principio son normas
que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, o sea, lo más antes posible. Como podemos ver, ambos tienen dos vínculos, ambos son normas, pero ambos tienen una gran diferencia. Dentro de nuestro material de lectura, exactamente en la página 50, párrafo 1, nos da una breve definición de principios, el cual dice: para comprender debidamente los principios se hace ineludible comprender los conceptos jurídicos, que se refieren a objetos que no tienen existencia autónoma, como podrían ser un árbol o una piedra. También dentro de este material, en la página 51, párrafo 2, nos dan 5 acepciones, las cuales 5 acepciones de principios. 1. Principio en el sentido de norma muy general, entendido por tal la que regula un caso. 2. Principio en el sentido de la norma redactada en términos particularmente vagos. 3. Principio como norma pragmática. 4. Principio como norma que expresa valores superiores. Y 5. Principios como norma dirigida a los órganos de aplicación del derecho. También dentro de dicho material, exactamente en la página 54, nos da una pequeña definición de lo que son las reglas, lo cual dice: por la naturaleza normativa, las reglas son normas de mandato o simplemente mandatos que se cumplen o no, dependiendo del caso. También nos da exactamente en la página 56, párrafo último, nos dice cómo se aplican los principios según el jurista Carlos Bernal Pulido. Y él nos explica claramente que las reglas se aplican por medio de la subsunción. En cambio, los principios se aplican mediante la ponderación. Entonces, la gran diferencia que hay entre ambos es que uno debe ser aplicado directamente, pero el otro no tiene que ser aplicado. Es decir, el principio se tiene que aplicar directamente, pero la regla puede ser aplicada o no, dependiendo del caso en el que nos encontremos.